Vamos a ver ahora lo que es la regla de la cadena. Siempre dentro de los conceptos de cálculo y dentro de la unidad de derivación, vamos a ver una regla que sirve para derivar cierto tipo de funciones, funciones específicas que ahora vamos a ver cómo es este método que se utiliza para derivar. El nombre de la regla es regla de la cadena o del método. Vamos a ver sus definiciones. Dice que la regla de la cadena se aplica para funciones compuestas. Aquí remarqué la palabra funciones compuestas porque es una definición que para comprender bien este tema ustedes la deben de conocer. Pregunta, ¿qué es una función compuesta? Bueno, si no se recuerdan, si no lo han visto, explico rápidamente, como un paréntesis, qué son funciones compuestas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto y luego continuamos con el contenido y las definiciones de regla de la cadena. Veamos qué son funciones compuestas. Primero dice, dadas dos funciones, pensemos en dos funciones, tal y como lo menciona ahí. La función compuesta, y vean esto, esa es la forma en que se denota la composición de funciones. F, un círculo, si se dan cuenta, está en medio de las letras. No es como el símbolo de grados, sino está un poco más abajo. F, ese círculo y G, denominada la composición de F y G. Ese círculo que observan ahí es la composición de dos funciones. Está definida por, esta es la definición. F compuesta de G de una variable X es igual a F compuesta de G. Ahora, esto es lo que estoy mencionando. El concepto aquí es que aquí en las definiciones se va a empezar a hablar de hacer de dos funciones, tomarlas porque dos funciones independientes y hacer una nueva. Hacer la composición, unir dos funciones y a partir de esa unión crear una nueva función que está compuesta de dos que vamos a unir. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Y para entenderlo mejor y para no estar haciendo tanta definición, hagamos ejemplos. Dice, sea f de x igual a x al cuadrado. Como les había mencionado, composición de funciones es tomar dos funciones y hacer una nueva. Aquí tenemos f de x es igual a x al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, esa sería mi primer función. La segunda función sería g de x, ¿sí? Que es x menos 3. ¿Qué tengo que hacer? De estas dos funciones, yo voy a hacer una nueva, hacer una composición de funciones. Y para resolver esto, hagámoslo en nuestro pizarrón, para hacer claramente el ejemplo. Antes de hacerlo en la pizarra, veamos qué es lo que nos están pidiendo en el ejemplo. Nos dicen, encuentre f compuesta de g, que sería el primero, y otro que dice, encuentre g compuesto de f. Son dos. Tenemos que encontrar dos. F de g, f compuesta de g y g compuesta de f. Pero veamos cómo se resuelve. Bueno, aquí tengo las dos funciones, f de x y g de x. Como dije, voy a tomarlas y hacer una nueva. Según la definición que escribimos, f compuesta de g de una variable x es igual a lo siguiente. Voy a tener una función exterior, ¿sí? Voy a hablar de f, según la definición, y dentro de f va a estar g de x. Así es como se forma la composición. F será la función exterior y g será la interior. Siempre la primera que aparece pasará a ser
la exterior, y la segunda pasará a ser la interior. Pueden ver ahí en color azul y rojo a qué me refiero con la interior y la exterior. Entonces, procedemos a sustituir. Voy a sustituir primero dentro de la definición que tenemos de funciones compuestas y voy a introducir aquí. Ya no voy a colocar g de x, sino que en color rojo ahora voy a colocar la función g de x que me están dando. ¿Quién es la función g de x que me están dando? Esta. Sería x menos 3. ¿Correcto? Entonces ahora me dice, vean, una función f que en vez de colocar x, ahora voy a colocar ¿qué? X menos 3. ¿Cómo es eso? Busco mi función f y la función f es esto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sustituir en la función f, que es x al cuadrado, pero ya no coloco x porque ahora voy a sustituir eso por x menos 3. ¿Correcto? Entonces vean que ahora aquí se acaba de formar una nueva función. Que esa función que se acaba de formar es la composición de f y compuesta de g de la variable x. Para terminar aquí el ejercicio, en esta parte se debe simplificar. En este caso hay que desarrollarlo. ¿Y cómo es eso? Esto es x menos 3 y se eleva al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Esto es álgebra. Si dicen x al cuadrado menos 9, es incorrecto. Recuérdense que el resultado es un trinomio. Y este trinomio quedaría de la siguiente manera. Es el primer término al cuadrado más 2 veces, ¿sí? Según la definición, el primero por el segundo. Entonces aquí sería 2 por x por menos 3, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, más 9, perdón. Sí, más el segundo al cuadrado, que es 3 elevado al cuadrado es 9. Simplificando esto y para que quede el concepto sería x al cuadrado. Vean que aquí esto es una multiplicación de estos 3, entonces sería menos 6x más 9. Esta sería la respuesta de mi nueva función. Aquí acabo de hacer la composición de una nueva función. Este sería el resultado para f compuesta de g de la variable x con la variable x. ¿Correcto? De eso se trata la composición de funciones. Hacer de dos una nueva función en un orden específico, como lo vimos anteriormente. Pero me piden, en el mismo ejemplo, me piden dos. Me dicen que ahora haga la composición de G compuesta de F, ¿sí? De una variable X, ¿correcto? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice en el anterior caso. Voy a colocar en color azul la función exterior. Vean que ahora cambia. La exterior es G. ¿Lo ven? Porque aparece al inicio. Y la interior ahora es F. ¿Quién es el interior? Aquí sería f de x. Continuando con esto, sería la composición de la siguiente manera. G, y dentro de esto voy a colocar f de x. ¿Dónde está y quién es f de x? Correcto. La función que nos daban al inicio es x al cuadrado. Y ahora sí, hago una nueva función donde dice que en vez de colocar x en la función g, ¿sí? Ahora voy a colocar ¿qué? X al cuadrado. Y mi nueva función quedaría de la siguiente manera. Sustituyendo x al cuadrado
menos 3. Vean que aquí estoy introduciendo en esta parte esta que está aquí y me da como resultado una nueva función que es la composición de ambas. Esto es lo que da respuesta a g compuesta de f de la variable x. Si me piden un número específico, se sustituye aquí, si lo piden. Pero estas serían las dos soluciones. Esta también podría ser una respuesta. Y así es como se hace la composición. Entonces, regresando a nuestra presentación, ahora vamos a ver la respuesta. Y quedaría de la siguiente manera. ¿Correcto? Entonces, vean cómo partiendo de dos funciones x al cuadrado, que es f de x y g de x, las unimos. Hicimos una composición de dos nuevas funciones y dos resultados. Un resultado, ¿sí?, como habíamos mencionado, que está aquí, esa es mi nueva función compuesta, y otro resultado aquí, que es la composición de g compuesta de f. Entonces, con esto hacemos una definición muy rápida, porque nuestro tema principal es regla de la cadena. Entonces, hice una pequeña introducción, un paréntesis a lo que son funciones compuestas para entender mejor. Ahora, ¿qué tenemos que definir de esto? Es que para hacer una composición de funciones tenemos que tener una función exterior y otra interior. Aprender a ver dónde está esa función exterior y esa función interior. Así es como se define la función compuesta, pero lo principal que tenemos que aprender, que nos va a ayudar el concepto a regla de la cadena, es esto: aprender a ver la función exterior y la función interior. Bueno, entonces, continuando con la definición de regla de la cadena. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dice, la regla de la cadena se aplicará para funciones compuestas. Ahora ya tenemos una idea, más o menos, qué es una función compuesta. Espero que se haya comprendido bien. Entonces, dice que suponga que se le pide derivar esa función. Observen la función. Traten ustedes, les voy a dar unos segundos para que intenten derivar con lo que saben esa función. El detalle para derivar esto, si ya empezaron a intentar hacer algo, es que no es una suma, o bueno, hay una suma, pero no es una suma, no es una resta, no es un producto, no es una división. Ahí hay una raíz. Entonces, eso complica, utilizando las reglas que conocemos hasta el momento, resolver o derivar esa función. Entonces, con la regla de la cadena, este tipo de funciones son las que vamos a aprender a derivar. ¿Cómo se hace? Pues ahora veamos los conceptos de esto. Entonces, unos conceptos extraídos de uno de los libros de texto que estamos utilizando. La regla de la cadena, si tanto f como g, vean que hay dos funciones, son funciones derivables. Pensemos en la función compuesta y teníamos dos, ambas tienen que poder derivarse, ¿sí? Y f mayúscula es igual a f compuesta de g. Vean que aquí está apareciendo, y voy por acá, aquí está apareciendo el símbolo de la función compuesta, ¿sí? Como lo definimos anteriormente. F compuesta de G. Es la función compuesta definida por, y vuelve a aparecer aquí la definición de función compuesta. Ustedes pueden regresar el video y repasar qué era la función compuesta, pero se van a dar cuenta que hay una función exterior F y hay una función interior G.
Entonces f es derivable y f' se expresa mediante el producto. Esto que viene ahora van a empezar a ser las definiciones de regla de la cadena. F' de x, o sea, la derivada o la regla de la función compuesta de la regla de la cadena, sería igual a f', ¿sí? La derivada de la función exterior, y ya lo vamos a definir, ¿sí? La interior se queda igual por la derivada de la función interior. Vea, esa es va una vez el concepto. Otro tipo de notación que llama la notación de Leibniz. Si tanto y es igual a f de u como u es g de x, igual una función exterior y una interior, son funciones derivables, entonces la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de la función exterior por la derivada de u, que dijimos que era la función interior. ¿Sí? Bueno, ya se va definiendo dos veces, ¿correcto? Una vez aquí y otra vez aquí. Es la misma definición utilizando diferentes notaciones. Puede ser que esta sea un poco compleja, no se atendió muy bien. Entonces vamos a definirlo una tercera vez para ver. Espero que esta sea más simple. Al aplicar la regla de la cadena, es útil considerar que la función compuesta, y vuelve a aparecer, f compuesta de g, está constituida por dos partes, como les decía. Una función interior y otra función exterior. Creo que esta va a estar, espero que sea la más simple. Entonces dice, la función y o la ecuación y va a ser igual a la función exterior, vean, donde está en color rojo, como la definimos anteriormente, y una función interior que sería g de x en algunos casos, y en algunos otros casos se va a llamar u, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Aquí nosotros nos van a dar funciones compuestas y lo que vamos a tener que hacer, en palabras simples, es descomponer, aprender. Vamos a tener que saber identificar cómo está compuesta esa función para luego separarla en dos partes. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, va a ser más simple de comprender. Entonces dice, la derivada de y. Esto que ustedes ven aquí solo es el concepto de las funciones compuestas. ¿Se acuerdan que era una función exterior y una interior? Entonces, ahora sí, la derivada, recuérdense que lo que estamos haciendo es derivar de y f de u, que es esta, ¿sí? La derivada de y igual a f de u. F es la función exterior y u es la interior, ¿sí? No lo pierdan de vista. Es la derivada de la función exterior en la función interior u, dice, multiplicada por la derivada de la función interior. Puede ser un trabalenguas, pero es bien simple. Entonces, la derivada es y' es igual a, vean, la derivada primero de la función exterior, ¿sí? Y u se queda como está dentro de la función exterior y luego esto se multiplica por la función, por la derivada de la función interior u. Voy a arreglar algo aquí. Porque la que vamos a derivar es la interior, ¿sí? Entonces, es bien simple y como lo ven ahí, fácil y alegre. Veamos pues. Hagámoslo para entenderlo mejor con ejemplos. Primero, vamos a ver esto. Vamos a ver cómo es la descomposición. Llamémosle nosotros descomposición de funciones. Quiero que vean el inciso A. Vamos a verlos horizontalmente. El inciso A, ¿sí?, tiene esta función. Ahora, pensemos que esto es una función. Esto es una función
compuesta. Ahora me están dando ya la función compuesta. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí, esa función que está marcada, es cómo hacemos para separarla en dos partes. ¿Cuál va a ser la función interior y cuál va a ser la función exterior? Ese va a ser mi trabajo ahora. Lo contrario de componer, hacer una composición de una función es, ahora será lo contrario. Entonces, en el inciso A, ustedes pueden ver aquí 1 más x más 1. Entonces dice que la función interior sería u, ¿sí? Y finalmente me va a quedar una nueva función que sería y igual a 1 partido u, ¿sí? Vean que lo que tenemos ahí es, si yo sustituyo esto aquí, vuelvo a llegar a mi función compuesta. ¿Pero qué hice? De una misma función saqué 2, ¿sí? Ahora es al revés. De una función vamos a sacar 2. Antes tenía 2 y hacía 1, ¿se recuerdan? Ahora vamos a hacer lo contrario. Por eso les coloqué como título aquí, en donde ven los ejemplos aquí, descomposición de funciones. Llamémoslo de esa manera para entenderlo mejor. Entonces, ahí tengo un inciso B, observen el inciso B, y tengo un inciso C, observen el inciso C también. Pero empecemos con el B. Ahí pueden ver que dice que y es igual al seno de 2x, ¿sí? Aquí. Entonces, luego tengo que hacer dos funciones. U va a ser 2x como función interior y luego y va a ser igual al seno de u. Si yo uno estas dos, vuelvo a regresar a la función original. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces, si esta u la sustituyo aquí, resulta que vuelvo a esta. ¿Lo ven? Entonces, pero separo en dos funciones. Ahora, el inciso C. Como era, vean que u en la parte interior es la que está dentro de la raíz. Y luego u pasa a ser dentro para hacer la exterior. O sea que la exterior es la raíz y la interior es lo que está dentro de la raíz. Entonces, ¿qué hay que entender? ¿Qué tenemos que comprender de mejor forma en estos tres ejemplos? Es cómo pasamos de una función compuesta, ¿sí?, a tener dos funciones. Y que si yo las uno, vuelvo a regresar a mi función compuesta. Eso es lo importante, lo que tenemos que practicar, cómo hacer para separar funciones. Veamos cómo se usa esto con la definición que ya tenemos anteriormente. Y empecemos a hacer ejemplos. Los ejemplos los vamos a hacer en nuestra pizarra. Muy bien, tenemos nuestra función. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es derivarla. Muy bien, vamos a derivarla. F' de x. Y para derivarla, recordemos nuestra definición. La definición que teníamos. Y esta decía, la definición previa decía, f' de f', que va a ser nuestra función exterior, u, que va a ser nuestra función interior, por u', la derivada de u, ¿sí? Muy bien, entonces, antes esta, para resolverla, tenemos que reescribirla, ¿sí? Siempre los radicales traten de convertirlo a una función en un exponente racional o fraccionario. Recuérdense que el denominador siempre pasa a ser el valor de la raíz. En este caso la raíz cuadrada pasa a ser un medio. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con este. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo veríamos la función exterior? Lo voy a borrar.
Voy a colocar en azul lo que pasaría a ser la función exterior. ¿Y quién sería la función interior? X al cuadrado más 1. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función exterior? La que está color azul. Es un exponente. Vamos a usar la regla de los exponentes que dice que el exponente se baja, ¿sí? Voy a hacerlo exterior y se le resta una unidad. Entonces sería menos un medio, ¿sí? ¿Y qué queda dentro del paréntesis? U. ¿Y quién es U? X al cuadrado más 1. No se cambia, pero aquí es donde viene el concepto. Luego se multiplica por la derivada de lo que esté dentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de lo que está en color rojo? Derivada de x al cuadrado sería 2x. Y derivada de 1 es una constante, ¿correcto? Es 0. Muy bien. Y eso que acaban de hacer ustedes es la regla de la cadena. Primero derivaron en color azul la función exterior y luego lo multiplicaron por la derivada de la función interior, que es u, y eso es todo. ¿Cómo terminaría este ejemplo? Bueno, f' de x es igual a... Vean que esto es un producto que está multiplicando lo que está fuera del paréntesis, todo se está multiplicando. Entonces realmente lo que pasaría a ser el orden de los factores no altera el producto. Voy a pasar 2x al inicio, un medio x al cuadrado más 1 elevado a la menos un medio. Tampoco pueden quedar exponentes negativos. Entonces, como ustedes tienen un 2 en el numerador y un 2 en el denominador y todo es un producto, se pueden cancelar y solamente queda x, ¿sí? F' de x es igual a, solamente queda x aquí. Ahora, ¿cómo hago para que este exponente negativo se vuelva positivo? Otra definición algebraica donde dice que si ustedes lo bajan al denominador, se vuelve positivo. Y eso que ustedes ven ahí es la primera derivada utilizando la regla de la cadena de la función que me estaban dando al inicio. Entonces, regresando a nuestra presentación, el problema quedaría resuelto como lo vimos. Este problema fue resuelto por regla de la cadena. Pasemos a un siguiente ejemplo. Aquí otra vez. Aquí hay otro tipo de notación. Encuentre la derivada de y respecto de x. De y es igual a x a la cuarta más 2 elevado al cubo. Vean que va a llegar un momento en donde ustedes tienen que saber identificar que no es un producto directo, que no se ve a simple vista que sea una división para aplicar la regla del cociente, una suma, una resta. Entonces, estos casos puntuales tienen que saber identificarlos y aplicar la regla correspondiente. En este caso es regla de la cadena. ¿Cómo se resuelve este problema? Para resolverlo, resolvámoslo en la pizarra. Entonces, aquí tenemos que encontrar, como nos lo estaban solicitando, la derivada. ¿Cuál es la notación para esto? La derivada de y respecto de x va a ser igual a. Y tengo que derivar. Ahora, estamos en el concepto de regla de la cadena. Entonces, tengo que aprender a ver cuál es mi función exterior y cuál es mi función interior. ¿La ven? Esta es una función compuesta. Tengo que aprender a descifrarlo. ¿Y cómo se resuelve? Pues como lo habíamos definido. Recuérdense que y' es lo mismo que dy de x. La derivada va a ser igual a la derivada recordando otra vez el concepto. Voy a arreglar aquí. Listo, ahí aparece el concepto.
la derivada de la función exterior en color azul por la derivada, aquí, ¿sí? Por la derivada de la función interior. Bueno, hagamos y veamos la función exterior. La función en color azul es una potencia. Entonces, lo que hacemos aquí es bajar el 3, voy a abrir paréntesis, al 3 le resto 1 según la regla, ¿sí? Y la función interior, que es u, no cambia. ¿Lo ven? Y ahora me toca multiplicarlo por la derivada, ahora sí, de la interior. ¿Cuál es la derivada de la función interior? X a la cuarta. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? Sería bajo el 4x cubo. ¿Cuál es la derivada de 2? La derivada de 2 es una constante, es 0. Por lo tanto, ahí estaría derivado. Para terminar esto, sería dy de x sería igual a. Esto es bien importante que aprendan a identificarlo. Este es un producto. Todo lo que está dentro del paréntesis es un factor, es otro producto. El 3 es un producto, es un factor, este es otro factor, y aquí hay otros dos. El orden de los factores no altera el producto, entonces puedo hacer 3 por 4x al cubo para ordenarlo, x a la cuarta más 2 elevado al cuadrado. Y para terminar, dy de x sería igual 12x al cubo, x a la cuarta más 2. Y el problema está resuelto. Esa es la primera derivada, que es dy de x, de la función que me daban originalmente. ¿Y cómo quedaría resuelto en esta presentación? De esta forma. El resultado es 12x al cubo, que habíamos definido aquí, por x a la cuarta más 2 al cuadrado. Lo pueden dejar escrito de esa manera, en factores. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme, consultarme y con gusto podemos ir resolviendo las dudas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos este caso. Y', encuentra y' si y es igual a t al cuadrado menos 2t menos 5 elevado a la menos 4. ¿Cómo encontramos la derivada? Vayamos a la pizarra. Muy bien, aquí tenemos en este caso la ecuación que nos están dando. ¿Cómo vamos a encontrar la derivada? Antes de empezar a derivar, vamos a reescribir. ¿O no? ¿Cuál sería la mejor forma? Pues en estos casos es mejor trabajarlo con exponentes negativos. Veamos por qué. Primero, lo mismo de siempre. Identifiquemos cuál es la función exterior y cuál es la función interior. ¿La ven? Utilizando el mismo concepto de regla de la cadena que ya hemos definido, que es la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Derivemos la función exterior que está en color azul. Otra vez, regla de la potencia. Entonces, ¿qué se hace? Se baja el exponente, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Solo estoy en el exterior y le resto 1. Me han hecho las consultas, y esto es bien importante que lo tengan claro, que si el exponente es negativo y la definición dice se le resta una unidad. ¿Cuánto es menos 4 menos 1? Se han cometido errores que le colocan menos 3. Recuérdense que menos 4 menos 1 es 4 más 1 y se coloca el signo. Entonces, en este caso, disminuye
en los negativos y en su valor absoluto aumenta. Pero el resultado es menos 5. Le estamos restando una unidad a un número negativo. Eso no va a equivocarse. Ahora, trabajo ahora con la función interior. La función interior se deja tal como está. Y ahora viene lo que hay que hacer. Aquí viene la carita alegre. Se deriva por esa función interior. Pregunta, ¿cuál es la derivada de t al cuadrado menos 2t menos 5? ¿Ya lo vieron? Es, primero, derivada de t cuadrado es 2t menos 2. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen la derivada de la función interior. Y prácticamente eso es el concepto de regla de la cadena. Lo que viene de ahora en adelante es la simplificación de todo lo que hicieron. Voy a pasar al inicio menos 4, 2t menos 2, lo voy a dejar como un producto y voy a hacer algo con ese menos 5, ahora sí. Porque si es negativo, no, el resultado no lo debemos dejar con exponentes negativos. ¿Cómo se vuelve positivo? Bajándolo al denominador. T al cuadrado menos 2t menos 5. ¿Elevado a la qué? Menos 5 a la menos 5 a la quinta. Positivo. ¿Sí? Entonces esto es bien importante y el resultado es bien importante que no dejen resultados con exponente negativo y lo vuelvan positivo. El resultado sería de esa forma, así como aparece, dejando la mayor cantidad de factores o de productos. ¿Sí? Si alguien quiere lo puede multiplicar, pero estaría haciendo un paso extra. Y recordemos la regla básica que es de los exponentes, que si ustedes tienen un exponente negativo, lo vuelven positivo bajándolo al denominador. Y si tienen un exponente negativo en el denominador, pues simplemente sube como positivo. Eso es indiferente del grado del exponente. La regla es la misma, para que lo tengan claro y no lo olviden. Pero en nuestro problema en sí, esta sería la respuesta. Entonces, así quedaría en nuestra presentación. Esa sería la respuesta y cómo se resuelve por medio de regla de la cadena. Hagamos el último ejemplo. Aquí tenemos g' de t. De encontrar la primera derivada de g en función de t de la función que ustedes ven ahí. Este en particular va a tener una combinación entre regla de la cadena y la regla del cociente. Pongámosle mucha atención a la solución. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra función. Regla de la cadena. Tenemos que ver cuál es la función exterior. La exterior es la que estoy marcando en color azul. ¿La ven? Y la interior es esa. Entonces, una función interior y una función exterior. ¿Cómo se resuelve? Bueno, utilizando la regla de la cadena, G'. Aquí tengo entonces, probablemente voy a regresar para explicar esto nuevamente por si hay alguna duda. Entonces, repito, G' de t, tengo marcado en color azul la que es la función exterior y en rojo la que está interior. ¿Cuál es la derivada de la exterior? En color azul, bajo el 9, abro paréntesis y le resto una unidad. Esa es la derivada del exterior. Y la interior se vuelve a copiar. Y esto se multiplica por
y esta vez lo voy a dejar expresado para que hacer un paso más para que se comprenda. T menos 2 dividido 2t más 1. Y repito, esta es la derivada de una expresión de un cociente. Entonces esta es la combinación entre regla de la cadena y la regla del cociente. Sigamos operando. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer, ahí apliqué la regla de la cadena. Ahora voy a hacer el cociente. Esto se queda tal y como está. T menos 2 partido 2t más 1, cierro paréntesis. Ahora sí, la derivada del cociente. ¿Cómo era? Era el denominador al cuadrado por el denominador por la derivada del numerador. ¿Sí? Voy a ir aplicando la regla directamente. Si ustedes pueden regresar, recordar cuál es la regla del cociente y aplicarla como se debe, pero en este caso voy a ir operando directamente. ¿Cuál es la derivada del numerador? ¿Cuál es la derivada de t menos 2? Derivada de t es 1 y derivada de 2 es 0. Por lo tanto, aquí queda 1 menos corchete, como se los dije. Acostúmbrense a colocar este corchete. Y ahora sería t menos 2, que sería el numerador, por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? ¿Cuál es la derivada de 2t más 1? Es la derivada de una suma. La derivada de 2t es 2 y la derivada de 1 es una constante, 0. Por lo tanto, queda 2. Y como pueden ver, acabo de aplicar la regla del cociente. Muy bien. G', G' de t va a ser igual a 9. Voy a ir a simplificar la regla del cociente. ¿Sí? Aquí en el numerador me queda 2t más 1. Y aquí este 2 tiene que afectar a este y a este. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 por t es 2t. Y 2 por 2 es 4. ¿Sí? Me va a quedar más y menos. Pero como este negativo ahora lo voy a afectar, entonces sería menos por más da menos 2t, que ya está afectado el producto, y menos por menos da más. Ahí es donde por eso les digo que hay que tener cuidado con ese signo. Y luego 2t más 1 al cuadrado. Muy bien. G' de t va a ser igual a 9 t menos 2, 2t más 1. Aquí no he colocado elevado a la 8. Eso no se puede separar porque está elevado a la 8. En el numerador, ¿qué queda? 2t menos 2t se hace 0. Y 1 más 4 en el numerador me va a quedar 5 partido 2t más 1 al cuadrado. Para ir simplificando esto, 9. Vean que este 8, voy a colocar aquí si ustedes tienen esto, entonces aquí se puede separar el exponente. Bueno, bajo eso lo voy a aplicar y lo voy a utilizar donde tengo el exponente 8. ¿Qué voy a hacer? T menos 2 elevado a la 8 lo separo en el numerador y 2t más 1 elevado a la 8. 5, 2t más 1. Aquí me hizo falta la t. Entonces vean elevado al cuadrado. Vean que los denominadores tienen la misma base. Si tienen dos bases iguales, ¿qué se hace? Se copia el denominador y se suman los exponentes. Por lo tanto, G' de t sería igual finalmente a
Voy a multiplicar 5 por 9 porque todo es un producto en el numerador sería 45 t menos 2 elevado a la 8 y en el denominador me va a quedar la base que sería 2t más 1 elevado a la 8 más 2 es 10 y el problema está resuelto. Así es como ustedes van a resolver esa parte. Y regresando a nuestra presentación, el problema quedaría resuelto de esta manera, con esta parte, con esta parte como la solución. Esa sería entonces la primera derivada. Bueno, con eso terminamos el concepto de regla de la cadena, muy importante para poder derivar. Entonces es clave que puedan practicarlo, repasarlo. Recuérdense que la práctica es la que va a hacer que ustedes comprendan mejor estos problemas. Les recomiendo que busquen más problemas. Se les estará enviando una tarea. Traten de resolverla. Igual vamos a estar resolviendo dudas la próxima semana. Esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a seguir viendo más temas la próxima semana. Que tengan buena semana y es un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto.